Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy miércoles 27 de noviembre. Una fuga de gas provocó el temor de los pobladores de los barrios de Tiluchi y Plan 4000 en Santa Cruz ante una posible explosión. El incidente se produjo luego de que ayer en la mañana la cañería de un gasoducto de gas licuado de petróleo se rompiera después de ser impactada por un tractor de una empresa constructora que realizaba trabajos en el lugar. Los funcionarios de YPFB Transporte, militares y gendarmes de la Guardia Municipal llegaron al lugar para evacuar a los vecinos con viviendas en 300 metros a la redonda para evitar intoxicaciones. Anoche cerca de 29 familias, unas 130 personas, fueron llevadas a hospedajes para pernoctar. Se priorizó la presencia de ancianos, niños y mujeres. El lugar quedó bajo custodia policial militar y hoy se revisarán las casas más afectadas por la fuga de gas para verificar si no hay acumulación del combustible. Las válvulas que transportaban GLP fueron cerradas y el producto que siguió saliendo ese le quedó entre las válvulas, según informó el responsable de YPFB Transporte, Ramón Nava. Más noticias. La escasez de agua está afectando gravemente al Chaco tarijeño. La sequía golpea a los 11 municipios de Tarija, donde 12.000 familias se ven afectadas, según la Dirección de Gestión de Riesgos. El desabastecimiento de agua potable en Yacuiba y en Villamontes viene desde septiembre pasado. La crisis ha provocado los cortes y la racionalización del servicio en la zona. Tenemos dos afluentes naturales que nos dan entre 30 y 40 litros por segundo normalmente. Ahora han bajado a 16 litros por segundo y no se puede satisfacer a la población, explicó el alcalde de Villamontes, Robert Camacho, zona en la cual hay más de 6.000 socios del servicio afectados. El alcalde comentó que el suministro depende por ahora de una empresa pública social de agua y saneamiento, EPSAS. Más noticias en Bolivia News. Después de una semana de negociaciones, los empresarios lograron pactar un reglamento con el gobierno para el pago del segundo aguinaldo. Luego de una extensa reunión, ayer los empresarios aceptaron pagar el beneficio con algunos cambios expuestos ante los ministros de Trabajo y Economía, Daniel Santalla y Luis Arce Catacora, respectivamente. Entre las medidas acordadas están el pago del segundo aguinaldo hasta el primer trimestre, el cálculo del pago sobre el salario básico. El beneficio será aplicable de manera inversamente proporcional, beneficiando a los salarios más bajos y la retroactividad aplicable a un año, no a 3 meses, entre otros puntos. Con más noticias les contamos que Mario Castro Monterrey, el fundador de Radio Cristal e ícono de la radiodifusión boliviana, fue elegido como Premio Nacional de Periodismo 2013. El jurado estuvo compuesto por miembros de la Asociación de Periodistas de La Paz, quienes reconocieron el trabajo de Castro en el ámbito radial como director de Radio Altiplano, además de fundador y director de Radio Cristal. El acto de entrega del Premio Nacional de Periodismo 2013 será el 6 de diciembre del 2013 en los salones del Club de La Paz. En el evento se entregarán además 5 premios más a diversas personalidades destacadas en diversos ámbitos y también se entregarán 18 premios a los mejores trabajos periodísticos de esta gestión en 7 categorías: prensa, televisión, radio, caricatura, fotografía, digital e investigación. Con más noticias les contamos que el MAS también comienza sus actividades rumbo a las elecciones de 2014 y ayer hicieron un llamado para que opositores y dirigentes se sumen a su proyecto. A pesar de haber gente resentida que abandonó el MAS y va saliendo del proceso de cambio, hacemos un llamado a que puedan reflexionar y volver al partido para que vuelvan a pertenecer al MAS como dirigentes, afirmó la vicepresidenta del MAS, Concepción Ortiz. La decisión fue asumida en la reunión de la bancada oficialista y responde a las recomendaciones que les dio el presidente Evo Morales, según comentó Ortiz, quien convocó también a los diputados disidentes denominados librepensantes.
Para el senador de la oposición Marcelo Antezana, de Convergencia Nacional, esas acciones reflejan la desesperación y nerviosismo ante un posible derrota electoral del MAS frente a la aparición de nuevos partidos políticos y agrupaciones ciudadanas de oposición para las elecciones generales del 2014. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.29. El yen se cotiza en 0.06. Momento de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Hoy a las 20 horas con 30 minutos se juega el clásico número 164 entre Blooming y Oriente Petrolero en el estadio Tahuichi Aguilera, y esta vez los celestes se quieren ir con todo porque hace 9 partidos que no le ganan a los albiverdes, que quieren ampliar la ventaja. La última vez que Blooming le ganó a Oriente Petrolero fue como visitante el 24 de abril del 2011. Hablamos de hace más de 2 años atrás. Ambos equipos han tenido una campaña regular y no se ven con mayores posibilidades en el torneo de apertura de la liga, ya que Oriente está en el 7º lugar y en el penúltimo Blooming. Así que más que los puntos, está en juego el honor de los equipos. Los celestes llegan al clásico luego del triunfo 1-0 sobre Wilstermann en Cochabamba y los orientistas con un empate 1-1 ante San José en Santa Cruz. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.